Se puede llegar a creer que las mujeres que ya tienen sus buenos años no pueden levantar pasiones. Sin embargo, en muchos casos, ese pensar es más que una mentira. Al menos en mi caso lo ha sido. Porque conocí a una mujer que cambiaría mi manera de pensar al respecto de esa situación. Desde muy chico viví en la zona centro del país, cerca del Estado de México. En ese lugar crecimos con ciertas dificultades. Pero mi papá siempre trabajó muy duro y nos enseñó a trabajar también. A ganarnos dignamente el dinero y a respetar. Por razón de esto, me vi obligado a dejar la preparatoria para entrar a trabajar y así poder aportar dinero a la casa. Ya que solo teníamos el dinero que mi papá ponía en la mesa y el mío también. De mi cuenta no se aportaba mucho, pues apenas acababa de cumplir los 18 años y estaba trabajando en un Linacén que pertenecía a un mini súper. Y dicho negocio le pertenecía al papá de mi novia Lina. Ese trabajo era pesado. Pero no tanto como la realidad que se vivía en mi casa cuando pasábamos hambres a falta de dinero. Mi vida, pese a que era compleja, se aligeraba un poco porque en ese tiempo, como mencioné, me encontraba en una relación sentimental con mi novia Lina. Tampoco es que fuera la mejor relación del mundo. Pues Lina, pese a que me quería mucho, ella era una mujer muy celosa y a veces me hacía unas escenas de celos que me ponían a pensar si estar con ella era lo correcto. Pero debo decir estúpidamente que en ese tiempo también creía que si ella me celaba, era porque de verdad me amaba. Por lo tanto su actitud muchas veces me hacía sentir orgulloso e importante. Con Lina compartía muchos momentos agradables también. Y para todos lados andábamos juntos a medida que el tiempo y las actividades lo permitían. Para esto debo contarles que una noche, estando sentados Lina y yo, en un pequeño parque que se situaba muy cerca también de nuestras casas, vimos cómo abrían una panadería nueva, la cual ya llevaban semanas instalando. Aquel lugar se veía muy bien, muy iluminado y todo muy fresco. La gente rápido se empezó a arrimar para comprar sus meriendas. Y pues nosotros no fuimos la excepción. Le pregunté a Lina si le apetecía un pan de ese lugar y me dijo que sí. Pero me pidió que esperáramos a que se empezara a ir la gente. Estuvimos platicando, dándonos unos buenos besos ahí, esperando a que llegara el momento de poder levantarnos. Cuando esto ocurrió, caminamos algunos metros para poder entrar a la panadería. A la entrada pude notar que había un letrero, en el cual se indicaba que se necesitaba un ayudante en general. Que fuera varón y mayor de edad. Esto no me llamó la atención del todo, pues yo ya tenía empleo. Pero fue inevitable leer aquello, pues estaba marcado en una cartulina brillante y con letras oscuras. Ya estando dentro del lugar, me di cuenta que la panadería estaba muy bien surtida, todo muy limpio y ordenado. Olía delicioso, apenas estábamos por empezar a curiosear, cuando escuché una voz que nos saludó. Buenas noches, pasen, con gusto les atenderé con acento agudo. Aquella voz que nos saludaba era de una mujer que se encontraba tras el mostrador. Sería una mujer de cerca de 50 años. Traía un peinado muy arreglado, muy coqueta con su maquillaje, y un tono de voz muy dulce con el que se refirió a mí. ¿Qué van a llevar, mi guapo? Mira, por ahí hay algunas charolas y también pinzas para que tomen todo lo que gusten. Le di las gracias a la mujer, pero por la forma en que ella se refirió a mí. A Lina eso no le gustó para nada, porque de inmediato puso su carota. Y pues ni qué decir. Tomé una charola y le pregunté a Lina qué iba a querer. Nada, Carlos. Ya no quiero nada. Ya se me pasó el antojo de panes. Escoge tú lo que quieras. Pero rápido, por favor. No vaya a ser que la mujer de más edad gorda esa también venga a escogértelos. Ante la actitud de Lina, ya no había nada que hacer. Sabía que ella era así. Tomé un par de panes. Los coloqué sobre la charola y nos dirigimos con aquella señora. Al estar cerca de ella, noté que usaba un perfume muy especial. Muy extraño de hecho. Les juro que esa fragancia al instante me hizo sentir envuelto en una sensación de intimidad. De pasión, de deseo. Ese perfume me hizo pensar que la mujer seguramente y pese a su edad, ella seguía disfrutando de las mieles, del amor y de la pasión. Me quedé embobado un rato. Mi mente divagaba con imágenes que la verdad estaba disfrutando mucho. Pero fue hasta que Lina me sacudió el hombro y me dijo: Ya, Carlos, por favor, entregale la charola a la señora. No te quedes como bobo. Pedí disculpas y le entregué la charola con los panes a la mujer, quien muy amable nos dijo nuevamente: Mi nombre es María y me da mucho gusto atenderles. Son de mis primeros clientes. Espero que les guste el pan y puedan volver pronto. Le agradecí la amabilidad a la señora María y Lina estaba muy callada con su carota de enojada. Finalmente la mujer nos entregó los panes en aquella bolsa de papel. Le pagué con un billete de 200 y de inmediato la mujer me regresó el cambio y aparte me entregó un pequeño pie de queso como cortesía. Mira, guapo, te regalo este pie.
Es un gesto de cortesía para mis clientes nuevos. Yo lo he cocinado con mis propias manos. Deseo que lo disfrutes. Acepté aquel pie con un poco de incomodidad. Pues cuando la señora María se agachó para entregármelo, el prominente escote que portaba dejó nada a la imaginación. Aquella señora estaba muy bien nutrida. La vida le había dado buenos atributos y aunque fue imposible no ver aquello. Traté de no hacerlo, más que nada porque Lina estaba junto a mí. Le di nuevamente las gracias y nos fuimos retirando. Íbamos ya rumbo a la puerta principal. Cuando en eso no sé por qué volteé a ver a la señora María. Tal vez porque su perfume se me había quedado impregnado. Pero en eso al mirarla ella también me estaba observando. Me guiñó un ojo y se recargó sobre el mostrador, dejando mostrar nuevamente todo lo que había tras ese pronunciado escote. También se mordió los labios en señal de deseo y ya no vi más porque habíamos salido del lugar. Al tomar el cambio le pedí a Lina que lo guardara en su bolsa. Ella muy molesta tomó los billetes y en especial uno de a 100 pesos. Lo palpó y puso una cara de desconfianza haciéndome un comentario. Oye Carlos, este billete está raro, a mí se me hace que es falso. Déjalo veo bien. A mi ver el billete era bueno. Pero Lina no sé si por el coraje y los celos que sentía. Es que quería reclamar o desquitarse de alguna forma con aquella señora. Ni siquiera me dejó decir algo. Cuando Lina ya estaba entrando de nuevo a la panadería, la alcancé para tratar de celinarla. Pero fue demasiado tarde. Ya estando dentro nomás escuché como Lina reclamaba muy molesta. ¿Qué piensa usted, señora, que nos puede ver la cara de estúpidos? Tenga, este billete es falso. Cámbiemelo pero ya, si no quiere que la denuncie por mujer deshonesta. La señora María estaba muy serena. Trató de declinarse. Pero al final salió un poco también de control. A ver, escuincla, a mí no me vengas a gritar a mi negocio. Ese billete es legítimo y si quieres te lo puedo comprobar. Ven para acá y tú también, muchacho, y les pido más respeto, por favor. De momento yo me sentía tranquilo y fuimos siguiendo a la mujer hasta un cuartito donde ella tenía su oficina. La señora María sacó de un cajón una máquina de luz oscura y puso ahí el billete. ¿Lo ves, mocosa? Es un billete real. Ahora tómalo y lárgate de aquí y por favor tú no vuelvas a mi negocio. Pero tú sí, guapo. Tú me caíste muy bien. Porque eres educado y sé que vas a ser buen cliente. Por eso cuando vengas otra vez, ya no traigas a esta flaca de tu novia. Aquella mujer jamás hubiera dicho eso. Porque enseguida Lina se enfureció conmigo también. Yo me largo, Carlos. Quédate con esta mujer de mayor edad, forma de cuerpo y con sus halagos y ni te atrevas a buscarme. Además consideréis sin empleo. Porque hablaré con mi papá para que te despida. Lina salió furiosa de aquel lugar. No me dejó nada para decir. Apenas iba tras ella cuando la señora María me tomó del brazo. Déjala ir, hijo. Esa mujer solo te traerá problemas en la vida. Además es envidiosa. Mira, se ha atrevido a insultarme por todo esto que Dios me dio. Porque a ella Diosito no le dio nada. Tan más plana que una tabla. Créeme que me agradecerás, hijo. Porque si te llegases a casar con una mujer como ella, que ni Dios lo mande, seguro vas a vivir un infierno. Mejor siéntate. Ahorita te arrimo un café para los nervios y aquí te comes tus panes conmigo. De todos modos, ya voy a cerrar y te haré compañía. Tú no te apures. Le dije a la mujer que no podía hacer eso. Que tenía que ir a buscar a Lina. Pero la señora María insistió y prácticamente me impidió salir de ahí. Ándale, muchacho, hazme caso. Esa muchachita solo quiere hacerte un berrinche y que vayas a rogarle. A que te humilles ante ella y por lo que veo tú estás dispuesto a hacerlo. Mejor compórtate como un hombre y déjala que se haga con su coraje ella sola. No sé por qué la señora María me estaba tratando de esa forma tan amable. Si ni siquiera me conocía. Pero no sé qué tenía esa mujer. Eso sí debo decírselos. Es como si con sus palabras, con su tono de voz, me hubiera hipnotizado. Porque terminé haciéndole caso. Me senté en su escritorio y me comí los panes con el café que me sirvió. Mientras que la señora María cerraba el negocio. Al volver se sentó junto a mí y me preguntó: ¿es cierto que trabajas para el papá de esa muchacha? Le respondí que sí y que tenía miedo de que me corrieran por los chismes de Lina. Ya veo, muchacho. Mira, te llamas Carlos, ¿verdad? No te preocupes. Tú dime cuánto ganas allá y yo te lo puedo pagar aquí. Incluso hasta más. Porque si viste allá afuera hay un letrero donde estoy solicitando un ayudante. Me gustaría que trabajes aquí conmigo. ¿Qué dices, Carlos? Puedes empezar desde mañana si tú gustas. Me quedé pensativo. Ya eran muchas emociones y mi vida estaba cambiando drásticamente en cosa de minutos. Déjeme pensarlo esta noche, señora María, y así mañana me decido. Le prometo que me presento aquí con usted. A la señora María le gustó mi actitud. Está bien, Carlos. Aquí te veo mañana. Estoy segura que es un hecho. Ni por tu novia ni te apures. Te aseguro que está obrando muy pero muy mal.
Ha sido muy injusta contigo e incluso me duele que haya venido a ofenderme. Pero te aseguro, Carlos, que a este tipo de personas la vida les hace pagar y de una forma muy pero muy cara. A ti lo que realmente te hace falta es conocer una verdadera mujer y olvidarte de esa flaca mujer flaca de tu novia. Estás muy chico para comprender muchas cosas de la vida, Carlosito. Perdóname por meterme en tu vida, pero me inspiras esa confianza, muchacho. Me salí de la panadería de la señora María. Iba triste. Quería ir a buscar a Lina, pero la señora tenía razón. Lina era una loca y tenía que irme apartando de ella. Además, Lina era muy problemática y ya me estaba hartando. Caminé hasta mi casa. Al llegar, mis padres estaban discutiendo por temas de dinero. Eso me preocupó mucho porque justo acababa de perder mi trabajo. Esto se los digo porque Lina, al estar muy consentida por su padre, todo lo que ella pedía él lo hacía. Me fui a acostar pensando que la única opción era ir por la mañana con la señora María para que me enseñara a trabajar en su panadería. Ya estando acostado, nada más escuché cómo sonó mi celular y recibí un mensaje. Se trataba del señor Norberto, el padre de Lina. En el mensaje me decía que no me presentara a trabajar, que estaba despedido. Ya ni qué hacer. Lina seguramente fue a contarle muchas cosas. Puras mentiras. Casi no pude dormir. Pero al amanecer me levanté para darme un baño. Desayuné algo y me fui directo al negocio de la señora María. Al llegar, ella iba también llegando. Muy bien vestida, con su ropa floreada que le quedaba bastante bien. Es que esa señora María estaba bien conservada. Se veía que se cuidaba mucho y que en sus buenos años seguramente fue una mujer maravillosa y hermosa. Buenos días, Carlos. Me da gusto ver que sí tomarás el empleo que te ofrecí. Pasa, ¿ya desayunaste? Le respondí que sí, que ya había desayunado un poco y mientras la señora María acomodaba unas cosas, sacó de una bolsa un par de refractarios con 2 almuerzos. Toma, Carlos, cómete este, lo traje para ti. Me imaginé que no ibas a desayunar. Por eso es que lo preparé. Entiendo que ya comiste algo. Pero por favor no me le hagas el feo. Porque ahí donde me ves, yo cocino muy rico, te aseguro que te va a gustar. Y mira, cuando termines de comer, aquí te dejo otro postrecito como el de ayer, después de haber tomado el desayuno y de comerme el pie, que por cierto era muy rico. No sé por qué, pero me dio el golpe del perfume de la señora María. De verdad que me hacía divagar. Me venían imágenes a la mente, pero no sé por qué me la imaginaba a ella conmigo, cometiendo los más extraños y fuertes pecados pasionales. Y es que la señora María aún lucía muy bien, además tenía un carácter muy dulce conmigo. Y su cuerpo aún estaba en muy buen estado. Como bien decían en el barrio, gallina mujer de más edad hace buen caldo. Y de ese caldito, ya me estaban dando ganas de probar, de estar embobado nuevamente. La señora María, con una pregunta, me sacó de mi estado de perdición. ¿En qué tanto piensas, Carlos? Te quedaste como perdido. Y te ves muy enrojecido. Ya sé, seguro es de coraje por lo de tu novia. Pero no te apures. Ya se te pasará. Ahora bien, ayúdame con esto. A partir de ahí, comencé con las tareas en la panadería. Me tocaba acomodar los panes, hacer limpieza, despachar, recibir la mercancía de materiales para los panaderos que cocinaban todo aquello. Aprendí muy rápido los nombres de cada uno de los panes. Y también cómo se manejaba el negocio. Además, a mi patrona le gustaba mucho mi manera de trabajar. Y a mí me gustaba cómo ella me trataba. Siempre muy cálida y muy cariñosa. Constantemente me regalaba un pie cada que llegaba a trabajar. Y yo lo comía muy rico. Me resultaban cada vez más deliciosos, de hecho. Tanto como lo eran los pensamientos que me venían a la mente. En cada ocasión que olía el perfume de mi patrona. Y debo contarles que una vez, me estaba comiendo mi pie mientras que la señora María se encontraba frente a mí, con sus siempre usuales grandes escotes. Y mientras masticaba la masa dulce de aquel pie, me imaginaba cosas con el cuerpo de aquella mujer, que me cautivaba cada vez más. Y me era imposible sacarla de mi cabeza, al grado que me estaba obsesionando. Además, para la edad que yo tenía, mi cuerpo era una bomba de hormonas. Me envolví tanto viendo los atributos de mi patrona, que de pronto nuevamente me sacó de mi alucinación. ¿Qué tanto miras, Beth? No creas que no me doy cuenta. Ya te he cachado varias veces, muchachito maleducado. Ahí te pido más respeto. Que soy tu patrona. No se te vayan a hinchar los ojos por andar de fisgón. Y ahora muévele. Llévate esos costales de harina para atrás. Y dile al panadero que en un rato llega lo demás. Me sentí muy apenado. La señora María me cachó viéndola. Pero ni modo. Seguí trabajando. En fin, que a ella no le molestó. Al contrario, hasta parece que le gustó. Aquel fue un día muy aclientado. De verdad bastante. Era fin de mes y así solía ser. Y cuando llegó la hora de cerrar, ya por la noche, mi patrona me llamó a la oficina. Acudí, y al entrar, ella ya se encontraba sentada en su escritorio.
Tenía 2 cervezas y me entregó una. Y después me dijo: «Toma, Carlos. Merecemos relajarnos un poco. Han sido días pesados, no creas. Así que siéntate. Regálame unos minutos. Tu compañía me vendrá bien». Tomé aquella cerveza, tratando de verme muy mayor. Le di un trago. Pero se notaba que no era un buen bebedor. Porque le hice buenos gestos al trago. Aún así me tomé una. Y después otra. Una más. Ya me sentía relajado. Y en eso le comenté a la señora María que ya no quería más. Pero ella me respondió: «Quiero pedirte una cosa, Carlos. Por favor, ya no me llames señora. Solo dime María, porque ya estamos en confianza». En eso, María fue y cerró la puerta. Y se acercó a mí de una manera que me puso nervioso al instante. «He visto cómo me miras ahora, dime. ¿Te gusta lo que ves? ¿Te gusta esto?». María comenzó a desabotonarse la blusa. Y empecé a ver con más claridad sus atributos. Estaba empezando a ponerme nervioso. Y más porque la señora María me tomó de la mano. Y después me dice: «Anda, mi niño, toca, siente, disfruta de lo que es una buena mujer. Aquí sí hay para que te agarres». Comencé a palpar. Aquello era bastante suave. Pero también sentía nervios. Porque me temblaba la mano. Y María lo notó. «Anda, Carlos, sin miedo, hoy estoy de buen humor. Y puedo darte todo lo que me pidas. Además, si esto te hace sentir mejor, te diré que tienes algo que me gusta. Que me incita a llegar a los extremos contigo. Sin importar las consecuencias. Me vuelves loca, Carlos». María comenzó a besarme con sus gruesos labios. Y ahí fue que me decidí a perderle el miedo. Porque al instante que olí nuevamente su perfume, es como si hubiera cedido. Mi voluntad se convirtió completamente a su servicio. La tomé de la cintura. Y puse en mi cara sus atributos. Los disfrutaba como todo un bebé hambriento. Jamás había sentido algo así. «Ya ves, mijito, como sin miedo puedes disfrutar más. Anda, tú sigue, piérdete en este momento. Y déjame hacerte todo lo que yo quiera. Te juro que no te arrepentirás». Yo era aún muy inexperto para lo que María sabía hacer. Pero me dejé llevar. Después me senté en la silla y María se hincó frente a mí. Me bajó el zipper del pantalón. Y comenzó a usar su boca. Jamás antes me habían hecho esas cosas. Mucho menos Lina, mi exnovia, se había atrevido a hacerme algo así. Ella siempre había dicho que esas cosas le daban asco. Pero la señora María. Ella era toda una tigresa. Una mujer experta. Una diosa en las artes de la pasión. Instantes después, me dejó verla tal y como Dios la trajo al mundo. Y así, acomodó su cuerpo frente al mío. Y comenzó a cometer el acto de la pasión. «Ya viste, Carlos, como si te está gustando. Ya desde cuando te traía ganas, muchacho. Vas a ver que conmigo vas a pasar de ser un pollito a ser un gallo, con los espolones bien afilados». Aquel momento apasionado se dio con mucha intensidad. Nuestros cuerpos sudaban, y no me creía nada de lo que estaba pasando. Me sentía inundado de sensaciones. Sobre todo olfativas, pues ese perfume de María me hacía sentir en un estado alterado, como si estuviera tomando un alucinógeno. Pero vaya que lo disfruté bastante bien. Cuando terminé, suspiré en un tono de alivio y descanso. «Lo hiciste muy bien, Carlos. Te prometo que esta noche no será la única. Te daré muchas así. Por lo tanto, vete portando bien, muchacho. Has sido buen empleado. Y me gusta mucho que te portes bien conmigo». Esa noche, estuvimos bebiendo algunas otras cervezas. Platicamos y reímos. En verdad que sentí algo de cambio en mí. Me sentía como todo un hombre. Y es que con Lina nuestras relaciones eran bastante vacías. No había tanta pasión. Ella era una muchacha muy seca emocionalmente e inexperta. No se comparaba con María. Su experiencia, su carácter, su perfume, y de estar pensando en aquello con Lina. Hasta sentí que la invoqué. Porque en eso, me llegó un mensaje al celular. Y se trataba de ella. Revisé rápido el mensaje, y simplemente me decía que estaba apenada por nuestra pelea. Y que quería platicar conmigo. La señora María notó mi semblante más serio. Y no tuve que decirle nada. Ella de inmediato lo intuyó. «Es un mensaje de tu exnovia, ¿verdad? No tienes que ocultármelo, Carlos. Al final es tu vida. Pero no estaría mal buscar la manera para que ella no se te acerque. Porque te aseguro, y quiero que me escuches, esa muchachita no te va a hacer ningún bien». Me daba miedo cómo es que María hablaba. Es como si ella tratara de manipularme. De tomar el control de mi vida. Le dije que era un mensaje sin importancia. Y después guardé el teléfono. Disimulé un poco la incomodidad del momento. Y ya después de un rato, llegó el momento en que nos fuimos a casa. Mi patrona me dio un aventón en su camioneta. Me dejó justo afuera de mi casa. Y antes de bajarme, me entregó un sobre. En ese momento no quise ver qué traía. Pero ya estando dentro de mi casa, pude ver que el sobre contenía varios billetes. Supuse que aquello era una especie de pago por haber estado en la intimidad con esa mujer. La verdad no entendía qué rumbo estaba llevando mi vida.
Pero por más que trataba de buscar otro camino. La señora María me hacía sentir muy atraído. No sabía por qué. Pero no me podía resistir a ella. Podría decir que estaba enamorado profundamente de esa mujer. O mejor dicho, enloquecido. La ventaja es que María me premiaba constantemente con momentos placenteros e inolvidables. Y sobre todo con dinero. Ella era fuego puro para su edad. Y eso a mí no me importaba. Yo quería seguir probando de sus mieles. Aprender todo lo posible de ella. Todo aquello que estaba sintiendo. La alegría, la pasión, de pronto se vieron un tanto nublados. Porque algo muy terrible ocurrió. Una mañana antes de ir a trabajar. Mi mamá me levantó muy asustada. Me dijo que se acababa de enterar de algo. Algo trágico y horrible. Carlos, ya te enteraste. Lina está muerta. Pero ¿cómo era posible? Esa noticia de verdad me dejó en shock. Porque de cierta manera, pues le tenía cierta estima a Lina. Por los momentos bonitos que vivimos. ¿Pero qué me estás diciendo, mamá? A ver, explícamelo. Mi mamá estaba muy nerviosa. No sabía cómo empezar. Ella sabía que yo había querido mucho a Lina. Y que la noticia me dolería. Mi madre me contó que desde unas semanas atrás, Lina había caído muy enferma. Obviamente nosotros no sabíamos. Pero una noche antes, la mamá de Lina se encontró con mi madre, quien había ido al supermercado donde yo trabajaba. Ella le contó todo. Me dijo que a causa de aquella extraña enfermedad, Lina había sido hospitalizada. Estaba siendo tratada. Pero los médicos perdieron la esperanza. Y no pudieron hacer nada. Lina terminaría muriendo la noche anterior. En condiciones completamente extrañas, desconcertantes para los médicos, pues resulta que de la noche a la mañana, Lina tenía muchas convulsiones, incontrolables. Nadie sabía por qué le estaba ocurriendo eso. Si ella era una persona muy saludable, no había razón para todo eso. Al final terminó perdiendo la batalla con una enfermedad desconocida. No hubo tiempo que le hicieran todos los diagnósticos, pero la realidad es que Lina ya estaba muerta. Fue inevitable para mí llorar. En la verdad sentía mucha culpa. Porque días antes, Lina me había mandado aquel mensaje. Para que nos viéramos y tratar de seguramente sanar la relación. Pues Lina ya sabía que estaba en peligro de muerte. Me dolía mucho no haberle dado esa oportunidad. Mínimo de haber reconciliado esas asperezas. No importando que no volviéramos a ser novios. Esa mañana le avisé a María que no iba a ir a trabajar. Pues me había enterado de lo de Lina. La señora María, expresando respeto, me dijo que estaba bien. Que me tomara el día. Como la noche anterior habían velado el cuerpo de Lina. Ese día sería su entierro. Así que acompañé a sus familiares. A darle el último adiós a la mujer que había sido mi novia. Regresé a casa muy desconsolado. Al día siguiente también a trabajar. La verdad es que no traía muchos ánimos. Pero en fin. Tenía que retomar el carácter. De manera extraña, estando cerca de María. Es como si todo se me olvidara. Le dimos rienda a la pasión nuevamente. Una y otra vez. Esto fue forjando una relación de confianza, en la cual María me empezaba a encargar otro tipo de tareas personales. A veces me mandaba con su dinero a depositarlo al banco. Me hacía otro tipo de encargos. Obviamente me pagaba muy bien. La confianza entre nosotros era tal, que yo entraba y salía de su oficina. A veces me sentaba ahí a descansar. Y María ya no me decía nada. Ella decía también estar enamorada de mí. Y por ello es que ella me daba ciertas comodidades. Un día entré a tomarme un café a su escritorio. Y lo que nunca ocurría es que el cajón de este se encontrara abierto. Esto me llamó la atención. Porque como María siempre lo tenía cerrado, seguramente ahí guardaba cosas muy íntimas. Me aseguré de saber que María estuviera atendiendo a los clientes. Eso me daría tiempo para curiosear. Para entender cuáles eran los secretos que guardaba mi amada. Al abrir aquello, la verdad es que me sorprendí. No positivamente, sino todo lo contrario. Porque lo que encontré era aterrador, perturbador. Me tembló la mano cuando la introduje. Para sacar aquello, para empezar, se trataba de una baraja de tarot. Había también listones rojos, y finalmente encontré aquel perfume que usaba María, que venía en una presentación bastante peculiar. Pero lo que me llamó la atención era la etiqueta que decía lo siguiente: perfume Amanza Guapos. La verdad es que ya había escuchado sobre aquel perfume, pero parecía como si María lo hubiera mezclado con el perfume de su uso diario. Aquello la verdad me dio risa. Y al olerlo más de cerca, en efecto supe que era el perfume que María utilizaba. Esto me empezó a dar preocupación. Porque sabía que todo esto tenía que ver con brujería. Me empecé a poner más nervioso. Y metí las manos para ver qué más había. En esto me encontré con algo más. Se trataba de un pequeño sobre de celofán rojo. Y dentro había un pequeño muñeco de trapo. Tenía una etiqueta con mi nombre. Carlos. Y lo que me daba más miedo. Dicho muñeco tenía atravesado a la altura del corazón.
Un pequeño alfiler. Dentro del celofán había más cosas. Había una pequeña cantidad de tierra. También algo parecido a hojas de rosas secas. En fin, aquello era innegable. Se trataba de un trabajo de brujería. Un amarre de amor. Ya no sabía qué hacer. Pensaba en salir corriendo. Pero quería indagar más. Metí nuevamente la mano y me di cuenta que había otro muñeco. Uno que era un poquito distinto. Tenía cabello largo pegado con hilo. Ese referente era de una mujer, la cual tenía muchos alfileres en la cabeza. Estos atravesaban de lado a lado. Y me di cuenta que por detrás del muñeco había otra pequeña etiqueta, que tenía escrito el nombre de Lina. Haber visto aquello me hizo caer en cuenta que la señora María le había hecho una brujería a Lina, para matarla. En señal de venganza, María ya había lanzado su amenaza. Pero yo no había entendido eso. No sabía que María era bruja, y mucho menos que sus poderes tuvieran tal alcance. Ya no quise indagar más. Solamente tomé las cosas, las guardé en una bolsa, y salí rápido de la panadería, diciéndole a María que había ocurrido algo, y que tenía que regresar a mi casa. María se quedó desconcertada, me vio muy alterado. Pero como tenía clientes, se quedó a atenderlos. Corrí y corrí hasta mi casa. Ya no quería volver a ese lugar, ni volver a ver a María. Corría y corría. Pero sentía que el camino era eterno. Finalmente, cuando llegué a mi casa, me encerré en mi habitación. Para ese momento, María ya se había dado cuenta que me llevé los muñecos. Porque me mandó un mensaje al celular, diciéndome lo siguiente: no tiene caso que te escondas, Carlos. La brujería ya está hecha. Además, si intentas algo en mi contra, te aseguro que no lo lograrás. Estoy bien protegida. Lo que sí te sugiero es que vuelvas. Que todo siga como antes. Porque de lo contrario, te llegaré a considerar como mi enemigo. Y tú ya sabes qué le pasa a quienes me ofenden. Estaba de verdad asustado. No sabía cómo manejar la situación. De inmediato tuve que llamarle a mi mamá, para contarle lo que estaba sucediendo. Le mostré los muñecos, y mi mamá se impactó. Se asustó y sobre todo se perturbó. Ella me dijo que buscaría la brevedad con alguien que nos pudiera ayudar para deshacer aquello. Evidentemente por Lina ya no se podía hacer nada. Ella ya había muerto. Pero sí, teníamos que buscar una manera para que yo no saliera afectado sobre todo. Si es que María quisiera hacerme daño. A este punto ya habían pasado muchas cosas horribles. En 2 días mi mamá consiguió un contacto de una mujer, que supuestamente nos podía ayudar. Pero teníamos que salir de la ciudad y llegar hasta un ranchito. Sin pensarlo tomamos un autobús y nos dirigimos hasta allá. Cuando llegamos nos atendió una señora viejita, muy amable, muy tierna en su hablar. De entrada la señora nos daba esa confianza. Se podía sentir en el ambiente, que su poder era mucho. Mi mamá estuvo contándole todo lo que ocurrió y le entregamos los muñecos de brujería. Aquella viejita se sorprendió y de inmediato nos hizo saber que la energía que emanaban aquellos muñecos era muy oscura, muy fuerte. La señora nos dijo que ella se encargaría de destruir esa brujería. Que necesitaba hacer un ritual especial, en una fecha indicada y una hora pactada. No era necesaria nuestra presencia. En ese momento lo único que hizo fue hacerme una limpia con huevo y con pirul. Me regaló un amuleto y me pidió de favor que lo portara a donde quiera que fuera. Porque de no hacerlo, la señora María podía atacarme de nuevo y en efecto hacerme daño. También aquella viejita nos hizo saber que muchas veces cuando las personas obran mal usando brujería, terminan pagando muy caro el precio de sus actos. Y María era muy posible que también lo hiciera. Después de las limpias y de la plática con aquella mujer, mi madre y yo regresamos a casa. Estando ahí, antes de dormir nos pusimos a rezar un rosario. Al día siguiente también y así consecutivamente durante 14 días. María no desapareció de mi vida del todo. Estuvo mandándome algunos mensajes con amenazas. También pidiéndome que regresara. Jamás le respondí uno solo. Simplemente pensé en ignorarla hasta que se fastidiara y se olvidara de mí. En fin, que con sus poderes, seguramente algún día engatusaría a otro idiota para que lo convirtiera en su esclavo y en su amante pasional. Durante aquellos días estuve buscando trabajo. Por suerte aún tenía bastante del dinero que me estuvo dando María. Ella me pagaba bastante bien por estar con ella. Pero en realidad debo decir que en su momento lo hice por gusto. No por el dinero. De verdad sentía que la amaba y que su perfume de Amanza Guapos me tenía idiotizado. Pero un día de esos, me llamó por teléfono el papá de Lina, el señor Norberto, mi antiguo patrón por cierto, y en la llamada me decía que se disculpaba conmigo y que si quería podía regresar a trabajar con él. Ya no en la bodega, sino como su ayudante directo y evidentemente con mejor sueldo. El señor Norberto me pidió que fuera con él. Quería tener una charla conmigo. Aquel día tomé la bicicleta de uno de mis hermanos y me dirigí para allá.
Es de decirse que de paso a ese lugar quedaba aquella panadería de la señora María. No quería encontrármela, por eso es que traté de pedalear rápido. Pero me llamó mucho la atención. Que de pronto empezaron a pasar muchas patrullas. Al parecer había ocurrido algo. Pero traté de no concentrarme en eso, sino en llegar a mi destino. Pero fue inevitable que todo aquel ajetreo llamara mi atención. Porque pronto me di cuenta que justo en la panadería de la señora María había una multitud de gente. Había algunas patrullas y el escándalo era inminente. No sabía qué estaba pasando, pero seguro algo malo. Por ello es que desvié mi ruta y me dirigí hasta allá. Fui abriéndome paso entre la gente. Los policías le pedían a las personas que dispersaran un poco el área. Al moverse un poco más las personas, pude darme cuenta de que algunos de los cristales de aquella panadería estaban rotos. La gente murmuraba que habían asesinado a una señora, supuestamente en un asalto. No me cabía más en la cabeza que a quién más podían asaltar. Pues a María solamente, pues ella era la dueña del lugar y la que podía tener buen dinero guardado para dar a los ladrones. Me puse muy nervioso y me abrí paso con fuerza entre la gente hasta que llegué al frente y en efecto pude ver cómo los policías rodeaban y examinaban el cuerpo de María, que se encontraba tirado en el suelo con varios disparos en el cuerpo y uno en la cabeza. Había un gran chorro de sangre regado en el piso. Los asesinos no tuvieron piedad alguna. Se aprovecharon de la situación y terminaron con la vida de María. Fue desagradable y triste ver aquello porque nunca me imaginé que la mujer que una vez estuvo en mis brazos, a la mujer que alguna vez amé y que me enseñó a ser hombre, tuviera un final tan desgarrador. No me puedo sacar hasta la fecha la mirada del cuerpo de María sin vida. A la distancia parecía que me veía con sus ojos perdidos, como recordándome que aunque ella estuviera muerta, siempre tendríamos una cuenta pendiente. Me fui de aquel lugar. Nuevamente no me fue posible contener las lágrimas. Mi vida se estaba llenando de tragedias y todo desde que María llegó a mi vida. Me sentía miserable, un portador de la mala suerte. Pero en fin, por más dolor que sintiera, no podía seguirme quejando. Mi familia tenía problemas económicos y yo tenía que ayudarles. Finalmente fui con el papá de Lina. Acepté el trabajo y duré muchos años trabajando para él. Aprendí de su negocio y después puse el mío también. Hasta la fecha de eso vivo. Ya estoy casado y solo quedan los recuerdos de aquellos amargos momentos en los que la brujería estuvo a punto de destruir mi vida. Pero aunque no lo logró. Si destruyó la de Lina y la de la misma señora María, estoy seguro que el que ella tuvo que pagar le costó la vida de esa forma tan horrible. Bien dicen que el que a hierro mata a hierro muere, y en este caso se trató de una ley inquebrantable. Cada quien decide cómo va a morir a través de la forma en la que vive. María jugó con la brujería y por eso pagó. Espero que quede en la mente de aquellos que pretendan usarla, sobre los peligros que esto representa. Aunque en la actualidad trato de ser feliz, jamás podré olvidar que en aquella ocasión sufrí bastante por haber sido víctima de un amarre de brujería. Eso me hace pensar en la manera en que las personas pueden llegar a controlar la vida de otros, y eso es horrible. Porque la brujería, en un mal manejo, puede sin lugar a dudas en llevar a la muerte a su víctima. Tal y como en este caso lo hizo María, con la vida de Lina.